Libro para la conducción en Chile. Antes de comenzar, debemos saber que es un error llamar a los accidentes de tránsito, accidentes. Se define accidente como suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño, y se le asocia a un fenómeno casual e impredecible. Es por esta razón que hemos cambiado el concepto por siniestros, para relevar la importancia de sus efectos negativos y la responsabilidad de cada persona usuaria de las vías. Los siniestros de tránsito tienen poco de azarosos o de impredecibles. Se han estudiado las conductas y condiciones en que la persona conductora tiene más probabilidades de provocar un siniestro, por lo tanto, se puede trabajar en disminuir sus consecuencias perjudiciales. Si los siniestros de tránsito fueran accidentales, ¿cómo podríamos explicar por qué aumentan cuando llueve? ¿Por qué hay tantas personas fallecidas por siniestros de tránsito durante las noches, cuando es el periodo con menor flujo de vehículos? ¿O por qué las personas que han bebido alcohol tienen más siniestros? Si un siniestro de tránsito fuera un suceso eventual, la probabilidad de sufrir un siniestro dependería solo de la cantidad de tiempo que pasemos al volante, pero no es así. La conducción de un vehículo implica responsabilidad colectiva. Pensemos, ¿es acaso una decisión personal el hecho de que una persona conduzca en estado de ebriedad o no use su cinturón de seguridad? No, pues si esta persona conductora sufre un siniestro nos afecta a todas y todos, ya que pagamos directa o indirectamente su decisión. ¿Sabías que más de 3.000 personas fallecen cada día en el mundo como consecuencia de los siniestros de tránsito? Estos son la primera causa de muerte en los jóvenes. Por lo anterior, organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, OMS, califican la situación de las personas involucradas en siniestros de tránsito como un problema prioritario de salud pública en todo el mundo. En Chile, al igual que en el resto del mundo, los siniestros de tránsito constituyen una de las principales causas de mortalidad. En la población infantil, entre 1 a 14 años, representa la primera causa de muerte y en la población joven, entre 15 y 29 años, la segunda causa de muerte después de los suicidios. En general, no existe conciencia sobre la magnitud del problema de los siniestros de tránsito en el mundo. Tampoco es posible cuantificar la cantidad de personas que, como resultado de un siniestro de tránsito, queda discapacitada de por vida y, sin embargo, aparecen en las cifras solo como lesionados. La mayoría de las muertes producidas por los siniestros de tránsito podría haberse evitado. Para reducir la posibilidad de sufrir un siniestro de tránsito, debes evitar los factores de riesgo, detallados a lo largo de este libro. Por otro lado, no se valora el sufrimiento que provoca una persona fallecida en su entorno cercano. Pero sí existen estudios que indican que, en promedio, por cada persona fallecida, unas 100 cercanas a ellas sufren dolor, familiares, amigos, etc. Además de las pérdidas de vidas humanas, los siniestros de tránsito producen un enorme impacto económico que, directa o indirectamente, asumimos todas y todos los ciudadanos. Se estima que en Chile los costos de los siniestros de tránsito alcanzan el 2% del PIB según las cifras de la OMS. Si este dinero fuera invertido en educación, vivienda, salud o ayudas sociales, imagina el beneficio que representaría para nuestra sociedad. Si sacas la cuenta, cada persona paga una media de poco más de 6 millones de pesos anuales, solo considerando los costos por los siniestros de tránsito posibles de valorizar. En el siguiente cuadro se enumeran los principales costos ocasionados por los siniestros. Hay que tener en cuenta que no todos ellos pueden ser valorizados monetariamente. Estadísticas de siniestros en Chile. Anualmente en Chile se registran más de 82.000 siniestros. Como consecuencia de estos fallecen aproximadamente 1.600 personas, lo que significa que diariamente mueren entre 4 y 5 personas en las vías públicas. En promedio 450 de ellas son atropelladas. La mayor parte de las personas fallecidas por siniestros de tránsito se produce en vías interurbanas o no urbanas. Si bien la mayor cantidad de personas fallecidas en siniestros se registra en carreteras y autopistas fuera de áreas urbanas, la mayor cantidad de siniestros, aproximadamente un 80%, se produce en vías o áreas urbanas. De estos, la mayoría se registra en los cruces de calles o intersecciones. Solo un 20% de los siniestros se produce en zonas no urbanas, rural. También en vías urbanas se produce la mayor cantidad de lesionados, sobre 35.000 en promedio al año. Sin embargo, estos en su mayoría son de menor gravedad que los lesionados en carreteras. Existen condiciones que cuentan con mayor siniestralidad, como los fines de semana, normales o largos, durante la noche y la madrugada, o situaciones de escaso flujo vehicular. Además, las estadísticas indican que la falla humana está presente en más del 90% de los siniestros de tránsito, involucrando mayormente a jóvenes, entre 18 y 29 años.
Estos representan aproximadamente el 29% del total de las personas conductoras fallecidas en siniestros de tránsito en los últimos años. Finalmente, se debe agregar que cerca del 79% de las personas conductoras fallecidas en siniestros de tránsito son varones. Como promedio de los últimos 5 años, aproximadamente 7.700 personas resultaron lesionadas graves en los más de 82.000 siniestros de tránsito, siniestros con relación a la velocidad del vehículo. La probabilidad de que un peatón muera atropellado se multiplica por 8 cuando la velocidad del vehículo sube de 30 a 50 km por hora. Peatones tienen 90% de posibilidades de sobrevivir a impactos a 30 km por hora o menos. Peatones tienen menos del 50% de probabilidades de sobrevivir a un choque a 45 km por hora o más. A una velocidad de 65 km por hora lo más probable es que un peatón atropellado muera. La imprudencia de quien conduce, el consumo de alcohol al conducir y la desobediencia a las señales del tránsito son unos de los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros. Sistema seguro. Desde la primera Política Nacional de Seguridad de Tránsito de 1993 se ha trabajado con fuerza en la disminución de la alta tasa de siniestros viales en Chile, lo que ha significado numerosos cambios a la normativa relacionados con el tránsito en nuestro país. Debido a los nuevos desafíos que se presentan en materia de movilidad, como el aumento de ciclistas, el crecimiento del parque vehicular y de motocicletas, se ha vuelto de vital importancia trabajar en nuevos enfoques en seguridad vial, y así evitar la pérdida de vidas y reducir las personas lesionadas graves en siniestros de tránsito. Es por esto que desde el año 2017, la nueva Política Nacional de Seguridad de Tránsito se encuentra alineada con el enfoque de sistema seguro, el cual ha sido promovido por países líderes en seguridad de tránsito y establece como principio ético que las muertes y lesiones graves en el tránsito son inaceptables. Por lo tanto, el sistema de tránsito debe diseñarse y utilizarse de manera tal que nadie pierda la vida o resulte gravemente herido como consecuencia de un siniestro vial. Dicho enfoque es conocido mundialmente como la Visión Cero. Esto supone un cambio de paradigma en que los seres humanos cometen errores y que la mayoría de estos siniestros se producen por una equivocación. Así que, en vez de corregir los errores humanos, el enfoque se ocupa de abordar el riesgo inherente a la circulación. En función de lo anterior, se trabaja en medidas orientadas al diseño de un sistema completo que apoye y guíe el comportamiento humano. El enfoque sistema seguro se gestiona de manera tal que los componentes de dicho sistema se combinen e interactúen para guiar a los usuarios a actuar de manera segura y prevenir los siniestros de tránsito. Y si estos ocurren, garantizar que las fuerzas del impacto no excedan los límites que el cuerpo humano puede resistir antes que se ocasionen lesiones graves o la muerte. Principios fundamentales y no transables del sistema seguro. Los seres humanos cometemos errores, los que pueden derivar en un siniestro de tránsito. Errar es humano. Existe una responsabilidad compartida entre quienes diseñan, construyen, administran y usan las vías y los vehículos, junto con quienes brindan atención luego de ocurrido el siniestro de tránsito, para evitar que éste tenga resultado de muerte o lesiones graves. Todos los componentes del sistema deben estar fortalecidos y si uno falla, las otras partes continúan protegiendo a las personas involucradas. El cuerpo humano por naturaleza tiene una capacidad limitada para soportar las fuerzas de un impacto antes de que el daño ocurra. Los principios de la conducción. Funcionamiento del automóvil. Para poder conducir de manera segura debes mantener tu automóvil en buenas condiciones. Para esto, es necesario que conozcas cómo está construido y el funcionamiento de sus partes principales. Para comenzar, debes conocer el panel de instrumentos, ya que es el medio de comunicación que fue diseñado para alertarte sobre el estado de los principales sistemas del vehículo. A continuación, conozcamos los sistemas que lo componen. El motor es la parte del vehículo que permite el funcionamiento de todos sus sistemas. Generalmente se sitúa en la parte delantera y para funcionar puede utilizar gasolina, petróleo diésel, gas o electricidad. Dentro del vehículo, en el panel de instrumentos, existe un elemento llamado tacómetro, el cual muestra la cantidad de revoluciones del motor en todo momento. Ver imagen superior. El sistema de lubricación. Se trata del sistema encargado de distribuir aceite a todas las partes móviles dentro del motor con el objetivo de reducir el desgaste y la fricción entre las superficies de los componentes. Esta distribución se realiza a presión y cuando este procedimiento falla, es decir, cuando el motor no está siendo correctamente lubricado, se enciende en el panel de instrumentos la luz indicadora de la presión de aceite, lo que indica que el nivel de aceite es bajo. Si ésta se enciende, debes detener el motor de inmediato y no ponerlo en marcha hasta haberlo reparado, ya que le puedes causar averías graves. Te recomendamos controlar el nivel de aceite y agregar más si el nivel está bajo.
Además, cambiar periódicamente el aceite y el filtro, según las recomendaciones del fabricante del vehículo. Utiliza aceites reconocidos y no olvides controlar el sello de los envases. El sistema eléctrico es aquel que se encarga de proporcionar la energía eléctrica a los demás sistemas del vehículo. Esta energía es producida por el alternador y almacenada en la batería. El alternador convierte la energía mecánica en eléctrica gracias al movimiento de una correa que viene desde el motor. Cuando esta correa está poco tensa, se genera menos electricidad, generando una disminución en la carga de la batería. Si esto sucede, lo sabrás mediante la luz de advertencia o la correspondiente aguja en el panel de instrumentos. Una batería mal cargada hace que el vehículo tenga dificultades para arrancar, especialmente cuando la temperatura es baja. Cuando el motor de tu vehículo no se enciende al darle contacto, es muy probable que la batería se encuentre descargada o desconectada. Por otro lado, debes saber que, para tu seguridad, todos los accesorios que utilizan electricidad están casi siempre provistos de fusibles para impedir incendios o daños en el sistema eléctrico. Por lo que, si alguna unidad eléctrica deja de funcionar, lo primero que debes revisar es si se ha fundido algún fusible. En el caso de las ampolletas, si alguna no enciende o si la luz de control de los intermitentes destella en forma más rápida que lo habitual, es probable que una ampolleta se haya quemado. El sistema de combustible. Este sistema es el encargado de suministrar combustible al motor para su correcto funcionamiento. Si al conducir sientes un fuerte olor a gasolina, debes detenerte para investigar la causa del problema. Así puedes prevenir el riesgo de incendio en tu vehículo. El sistema de refrigeración. Este sistema tiene la misión de enfriar el motor para mantener la temperatura adecuada durante su funcionamiento. Este proceso utiliza un líquido refrigerante, agua destilada más un anticongelante, que circula de manera constante por canales en el bloque del motor y pasa desde ahí al radiador. Cuando hay una obstrucción del sistema de refrigeración, poco líquido refrigerante o una correa de la bomba de agua rota o mal tensada, la temperatura del motor se eleva. Si esto sucede, debes detener la marcha y reparar la avería. Hoy en día, la mayoría de los vehículos tiene ventilador eléctrico que se activa al subir la temperatura, especialmente al circular a baja velocidad. Si esto no sucede, puede deberse a un contacto defectuoso, que la correa del ventilador esté dañada o a un fusible dañado. También es importante destacar que, a temperaturas bajo cero, el líquido refrigerante debe contener una cantidad suficiente de anticongelante que impida que el motor y el radiador se dañen por efecto de la congelación del agua. Asegúrate de usar el tipo de líquido adecuado para tus necesidades. El sistema de escape. Se trata del conjunto de elementos y conductos que facilitan la expulsión al exterior de los gases que se han generado en la combustión, con el fin de mejorar el rendimiento del motor y su sonoridad. Estos gases de escape contienen sustancias tóxicas, entre ellas se encuentra el monóxido de carbono, un componente venenoso, incoloro e inoloro. Por esta razón, es muy importante revisar el correcto funcionamiento de este sistema, el cual es propenso a oxidación o que se estropee, provocando que este gas penetre en el interior del vehículo. Lo mismo puede ocurrir al conducir con el portaequipaje abierto. Los primeros síntomas de intoxicación con monóxido de carbono son el dolor de cabeza y los vómitos. A la menor señal de intoxicación, sal del vehículo y respira aire fresco. La transmisión es el sistema encargado de transferir la potencia que genera el motor a las ruedas del vehículo. Hay vehículos de tracción delantera y de tracción trasera. También hay vehículos de tracción en las 4 ruedas. Esta energía es dirigida a las ruedas de tracción a través del embrague, el sistema pedal, que permite la transmisión o interrupción de la energía hacia las ruedas de tracción. Este proceso es moderado por la caja de cambios, donde es posible controlar manualmente el cambio de marchas y la velocidad del automóvil. Un ruido anormalmente alto del tubo de escape suele ser una señal de roturas o de orificios en el silenciador. Debes saber que al conducir presionando el embrague durante un tiempo mayor al necesario se reduce el control sobre el vehículo. Existen diversos tipos de caja de cambios, clasificados en automática y manual. Estas son diferenciadas por el uso de la palanca de cambios y, en el caso de los vehículos automáticos, carecer de pedal de embrague. La caja de cambios multiplica la fuerza del motor. Esta puede tener 3, 4, 5 o más marchas. Cada marcha se utiliza en un rango de velocidades, lo que permite optimizar el uso de combustible. La dirección. El sistema de dirección se encarga de transmitir el movimiento del volante hacia las ruedas. Para que este proceso requiera el mínimo esfuerzo humano, existe un mecanismo auxiliar llamado servodirección. Debes saber que la dirección se desalinea con mayor rapidez cuando el vehículo es sometido a sobrecargas, así como cuando topa contra el borde de una solera u otro obstáculo, o cae en hoyos.
Esto provoca que las ruedas produzcan vibraciones y aumente el desgaste de los neumáticos. Algunas de las señales que te indicarán si hay algún defecto en la dirección o poca presión de aire en los neumáticos delanteros son sentir la dirección pesada, escuchar un chirrido excesivo al doblar o, si al conducir por un terreno plano, el vehículo tiende a irse hacia un lado. La suspensión y la amortiguación. Estos sistemas son los encargados de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la superficie de la calzada, garantizando la estabilidad del vehículo y proporcionando confort a la persona conductora. Estos sistemas tienen un papel clave para mantener la trayectoria deseada y para absorber las irregularidades del asfalto. Dada su relevancia para nuestra seguridad y la de las demás personas, es importante aprender a supervisar estos sistemas e identificar posibles problemas. Consulta al mecánico si presentan algún indicio de avería. Es importante revisar periódicamente el estado de los amortiguadores, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante del vehículo, y sustituirlos cuando dejen de ser seguros. Un amortiguador en malas condiciones puede tener consecuencias peligrosas, como, por ejemplo, vehículo con pérdida de estabilidad, especialmente en curvas, con viento lateral o al circular sobre una superficie mojada. Aumento de la distancia de frenado, sobre todo con pavimento irregular o mojado. Si, además, el vehículo dispone de frenos ABS, este sistema perderá efectividad. Desgaste y avería con mayor frecuencia de otros elementos del vehículo. Disminución del confort durante la conducción. La fatiga aparece con mayor facilidad en quien conduce. Los frenos. El sistema de frenos permite reducir la velocidad del vehículo llegando incluso a su detención, por tanto, es importante efectuar una supervisión y mantenimiento de ellos y saber cómo reaccionar ante una falla total, para evitar un siniestro de tránsito. Todos los vehículos tienen dos sistemas de frenos, que actúan independientemente uno del otro. 1. El freno de servicio, pedal de freno, generalmente es hidráulico y actúa sobre las 4 ruedas. Los vehículos antiguos tienen solo un sistema de circuito hidráulico, lo que hace que, si la tubería del freno se rompe en algún lugar, todo el fluido desaparece, y con ello el efecto de frenado en todas las ruedas. En cambio, los vehículos modernos están equipados con sistemas de frenos de 2 circuitos. Así, si se produce una falla en un circuito, se mantiene cierto efecto de frenado en el otro. 2. El freno de estacionamiento, freno de mano, es mecánico y generalmente actúa sobre las ruedas traseras. Muchos automóviles poseen un sistema de servofrenos, que aumenta considerablemente la fuerza de frenado. Esta tecnología funciona solo con el motor en marcha. Por eso hay que tener cuidado al ser remolcado o si el motor se detiene en una bajada. Es importante saber que a temperaturas bajo cero es conveniente hacer pruebas de frenado a baja velocidad. Si circulas por una calle inundada, o si has lavado el vehículo recientemente debes eliminar, también frenando, la eventual humedad en los tambores, especialmente si el vehículo ha estado estacionado. Además, debes saber que existen 2 tipos de frenos, los convencionales y los frenos antibloqueo o ABS. Estos funcionan de forma distinta por lo que es de suma importancia saber qué tipo de frenos tiene el vehículo en el que te desplazas. Ante una situación de emergencia, donde es necesario detener el vehículo lo más rápido posible, se debe considerar que uno de los mayores riesgos ante una frenada brusca es que las ruedas del vehículo se bloqueen y se deslicen sobre el pavimento. Cuando esto ocurre, la distancia de frenado aumentará notablemente. Además, en estas condiciones es imposible controlar la dirección del vehículo, por lo que hay una gran probabilidad de que no se pueda evitar el obstáculo. El ABS, sistema de frenado antibloqueo, detecta el instante en que las ruedas se bloquean y reduce ligeramente la presión sobre los frenos, mientras se mantiene presionado a fondo el pedal de freno. Permite que las ruedas sigan girando y que la persona conductora mantenga el control sobre la dirección del vehículo. Si el ABS llegase a fallar, los frenos seguirán funcionando. Se debe tener en cuenta que, si un vehículo tiene incorporado este sistema, la distancia de frenado, para el caso de una frenada de emergencia, podría aumentar con respecto a la distancia sin ABS. Los neumáticos son el único punto de apoyo del vehículo con la calzada, por esto, es de vital importancia controlarlos regularmente. El agarre de estos aporta la seguridad necesaria bajo cualquier condición meteorológica, incluso en situaciones difíciles. De los distintos elementos de un vehículo, los neumáticos son los que requieren mayor revisión de parte de la persona conductora. Para que los neumáticos cumplan bien sus funciones de frenado, agarre y direccionalidad, los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1.6 milímetros, empeora la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento a causa de la capa de agua que se forma adelante de los neumáticos.
Debes acostumbrarte a revisar periódicamente tus neumáticos y a constatar que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no te indiquen que ésta es inferior a 1.6 milímetros. Además, es importante revisar la presión del aire en ellos. Esta debe ser constante durante todo el año. Un desgaste irregular puede deberse a problemas de alineamiento, de amortiguación o a que has estado conduciendo con una presión de aire inadecuada. Debes mantener los neumáticos a la presión indicada por el fabricante para evitar que el automóvil patine. Un desgaste notorio en la zona central de la banda de rodamiento significa que los neumáticos se han usado con exceso de aire, mientras que un desgaste solo en los extremos de la banda indica que se han usado con menor presión de aire que la recomendada. Importante, ¿qué hacer en caso de reventar un neumático? Si al ir conduciendo se revienta un neumático trasero, debes girar el volante hacia el lado en que se desvía la cola del vehículo. Si de lo contrario, se revienta un neumático delantero, debes frenar de forma suave sosteniendo el volante firmemente. En ambos casos, debes detenerte lentamente al costado de la vía. Las luces. Todos los vehículos deben estar provistos de focos y luces exteriores para poder ver y ser visto por las demás personas cuando se conduce en la oscuridad o cuando la visibilidad se encuentra reducida, así como para poder advertir al resto determinadas situaciones o la intención de realizar algunas maniobras. Así, los automóviles y, en general, los vehículos motorizados de 4 o más ruedas, deben poseer los siguientes focos y luces exteriores. Asegúrate de que tus luces estén limpias, que funcionen y que sus focos de luces altas y bajas estén bien ajustados. Un mal ajuste puede encandilar a las demás personas usuarias de la vía y causar un siniestro. Puedes controlar tus luces bajas para que no cieguen a otras personas estacionando tu vehículo en un lugar plano y a unos 10 metros de una pared o algo similar. Luego encender tus luces bajas y verificar que el alto de la luz proyectada en la pared sea inferior a la altura de los faros de tu vehículo respecto del nivel del suelo. Luces de advertencia de peligro. Las luces intermitentes de advertencia de peligro solo deben utilizarse cuando el vehículo se encuentra detenido a consecuencia de una falla o avería, para avisar que temporalmente se está obstruyendo la circulación, así como también para advertir a las personas conductoras, que vienen detrás tuyo, de un peligro u obstrucción que haya más adelante, como, por ejemplo, cuando está siendo remolcado. Deben usarse solo por el tiempo que sea necesario para que las demás personas noten tu advertencia, nunca como una excusa para un estacionamiento peligroso o ilegal. Luces neblinearas. Algunos vehículos, además de contar con las luces antes señaladas que son obligatorias, están provistos también de luces neblineras. Estas pueden usarse solo cuando la visibilidad se encuentre considerablemente reducida, ya sea a consecuencia de la niebla o de una lluvia torrencial, y deben apagarse tan pronto mejore la visibilidad. Los espejos permiten a la persona conductora ver el tráfico que circula detrás de ella y a la derecha e izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en la realidad. Ten presente que aun cuando tus espejos estén muy bien regulados, al conducir siempre existirá una zona sobre la cual no tendrás visión. Estos sectores son denominados puntos ciegos o ángulos muertos, en la imagen están indicados de color amarillo. Debes tener especial precaución con las y los usuarios vulnerables, es decir, con peatones, ciclistas y motociclistas. Recuerda que estos no cuentan con una carrocería para protegerse y absorber el impacto de un siniestro de tránsito. La energía del movimiento. Tienes que tener en cuenta que las personas que se desplazan en un vehículo están sujetas a las leyes físicas del movimiento y sus consecuencias. Por ejemplo, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Al mover el volante del automóvil, estás desviando la trayectoria recta que seguiría a causa de la fuerza de inercia. Sin embargo, si conduces a una velocidad demasiado alta, la fricción puede no ser suficiente para mantener al vehículo en la carretera. Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta 4 veces, lo que hay que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva, ya que costará más mantener la dirección. Siempre es importante que trates de prever el estado del camino con anticipación, que estimes bien el radio de una curva y que prestes atención a los obstáculos que puedas encontrar, como hojas caídas, derrames de combustible o alguna otra cosa que pueda hacer que la carretera esté resbaladiza. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacar al vehículo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. La distancia de reacción es la distancia que recorre el vehículo, manteniendo su trayectoria y velocidad, mientras la persona conductora reacciona frente a una situación. Esta depende del tiempo de reacción de la persona y de la velocidad a la que circula. Un tiempo normal de reacción es 1 segundo.
En este segundo, un vehículo a 36 km por hora recorre 10 metros, 20 metros si lo hace a 72 km por hora, etc. Además, existe la variable relacionada a la experiencia en conducción, que permite tener mejores tiempos de reacción. Al enfrentarte a una curva, reduce la velocidad con tiempo antes de que comience la curva y acelera suavemente a la salida de la misma. Puedes estimar aproximadamente la distancia de reacción, multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad. Este ejercicio es válido hasta los 99 km por hora. Para velocidades sobre 100 km por hora, debes considerar los dos primeros dígitos, ver imagen de referencia. La distancia de frenado es la distancia que recorre el vehículo desde que se presiona el pedal de freno hasta su detención total. Esta depende de la velocidad, del estado de la calzada, de la pendiente, del estado de los frenos y neumáticos, y de la forma de frenar. La distancia de frenado crece al cuadrado con el aumento de la velocidad. Así, si duplicas la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Si la triplica, la distancia de frenado aumenta 9 veces, etc. En cuanto a la forma de frenar, hay varias maneras. La persona conductora que planifica su conducción disminuyendo a tiempo la presión sobre el acelerador y reduciendo su velocidad, hace menos uso del pedal de frenos y aumenta su seguridad. En situaciones inesperadas es necesario saber frenar correctamente. Ya se ha señalado que las ruedas atascadas impiden guiar el vehículo. Por ello, al comenzar a frenar se debe presionar el freno con la mayor fuerza posible. Si el vehículo no cuenta con frenos ABS y se bloquean las ruedas, hay que reducir enseguida la presión sobre el pedal de freno soltándolo. La fuerza de gravedad. Si has andado en bicicleta y has tratado de frenar al ir cuesta abajo en una pendiente muy pronunciada, es probable que hayas experimentado que existen fuerzas que pueden provocarte dificultades. Ese mismo fenómeno se presenta cuando conduces un vehículo motorizado. Por ello, cuando veas señales que adviertan sobre pendientes pronunciadas, tómate tiempo para bajarlas. A veces, es necesario conducir en una marcha baja para que el motor vaya frenando y no se calienten los frenos. Recuerda nunca desenganchar el motor ya que pierdes el control del vehículo. Características de los vehículos y su influencia en la conducción. Los vehículos tienen diferencias que hay que tener presentes antes de conducir. Por ello, antes de sentarte al volante de un auto desconocido, hazte estas preguntas. ¿Tiene tracción delantera, trasera o en las 4 ruedas? ¿Qué tipo de sistema de frenos tiene? ¿Dónde está ubicado su centro de gravedad? Es importante saber los riesgos que implica un desplazamiento del centro de gravedad del vehículo, es decir, el punto donde se encuentra su mayor peso. Por ejemplo, un vehículo con motor delantero normalmente es más pesado en su parte frontal, y tiene entonces una tendencia a girar menos. Por ende, si colocas una carga pesada en su parte trasera, tenderá a girar más de lo esperado y, al perder la fricción con el pavimento, dará un giro de centésimo octogésimo y continuará marchando con la parte trasera hacia adelante. Cuando un automóvil tiene el centro de gravedad en su parte posterior y tomas una curva, el vehículo gira más de lo que has pensado, y si pierde la fricción con el pavimento, dará un coletazo, o derrape, un trompo y continuará en la dirección del movimiento, pero con la parte trasera hacia adelante. Respecto a la tracción de las ruedas, si tienes un vehículo con tracción delantera y realizas una aceleración mayor de lo que permite la fricción, las ruedas comenzarán a resbalar sobre sí mismas, lo que puede llevar a perder el control del vehículo y no poder girar. Si esto sucede, deja de acelerar y retoma tu trayectoria. Por otro lado, si tienes un vehículo con tracción trasera y las ruedas pierden fricción, pueden producirse uno o varios coletazos. En estas circunstancias, continúa acelerando y gira la dirección hacia la trayectoria. Un vehículo con tracción en las 4 ruedas proporciona una posibilidad de conducción considerablemente mejor en pavimentos difíciles. En lo demás, estos vehículos con tracción en las 4 ruedas se comportan igual que el resto. Otro factor que puede influir en que un vehículo gire más o menos de lo esperado es la presión de aire en sus neumáticos. Elementos de seguridad. Anteriormente, se han revisado algunos de los elementos de seguridad activa. A continuación, conoceremos en detalle algunos elementos de seguridad pasiva. El cinturón de seguridad. Los cinturones de seguridad tienen la función de salvar vidas y disminuir las posibilidades de sufrir lesiones en un siniestro. Además, brindan mayor comodidad, mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. Todas las personas que viajan en el automóvil deben ir bien sujetas, incluso aquellas que viajen en los asientos traseros. Nunca permitas que 2 personas viajen sujetas con un mismo cinturón. El uso de este elemento en los asientos traseros es obligatorio solo si el vehículo tiene un año de fabricación 2002 o posterior. El cinturón de seguridad requiere ser utilizado de forma correcta, de no ser así,
este dispositivo no protegerá de forma adecuada y, además, puede ocasionar graves lesiones. Un choque a 50 km por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un cuarto piso sin red de seguridad. Si la velocidad es de 70 km por hora, ello equivale a lanzarse desde un séptimo piso. Después de sufrir un siniestro, el cinturón podría estar dañado y su uso ya no ser seguro. En este caso deberás reemplazarlo por uno nuevo. Revísalo después de alguna eventualidad. Chocar a una velocidad de 90 km por hora provoca los mismos efectos que una caída desde el piso 11. El uso adecuado del cinturón de seguridad evita el llamado efecto submarino, el cual se produce cuando la persona, durante el siniestro, se desliza por debajo de la banda abdominal. Las consecuencias del no uso del cinturón de seguridad no son individuales. Las personas que se ven impulsadas hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesionan a sí mismas, sino que también pueden lesionar a la persona conductora o a quien viaje en el asiento delantero. Algunas personas conductoras se niegan al uso del cinturón de seguridad dando excusas que ponen en duda la eficacia de este elemento de seguridad pasiva. A continuación, analicemos algunas de estas. No voy a sufrir siniestros, por lo tanto, no necesito usar el cinturón de seguridad. Nadie espera sufrir un siniestro de tránsito, pero el hecho de que no hayamos sufrido se basa en la combinación del uso de que nunca vayamos a sufrir una buena posición de las manos frente un siniestro de tránsito depende de la suerte o de la nivel de las orejas, por lo que el cinturón no es de gran ayuda. El uso de estudio de miles de siniestros demuestra que las personas que no usan llegar a reducir en 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. En caso de tener un siniestro, el sistema es mucho más seguro salir en su estado de reposo si una persona sufre un siniestro y por no tener debe ser revisado a la brevedad sale eyectada los apoyacabezas. La probabilidad de sufrir una lesión medular aumenta en un 1300% y la probabilidad de que provoca que el asiento aumente el cuerpo de la persona también hacia adelante. Lo que demuestra claramente que es mucho más seguro quedar dentro de la apoyada o si la respecto en muchos siniestros, lo que provoca un violento cambio de dirección del vehículo que toma forma de seguridad y fallecieron por no poder salir a tiempo. Los estudios y estadísticas revelan que denomina efecto latigazo. Solo en un siniestro, la forma de prevenir este seguridad puede ser negativas asociadas es usando los apoyacabezas. Por el contrario, en la mayoría de los siniestros el cinturón puede salvar la vida de las personas ocupantes del vehículo o evitarles graves lesiones. De lo que pensamos. El cinturón de seguridad no puede afectar a cuando se conduce por vías urbanas, como los músculos, donde la velocidad de circulación es baja, los ligamentos, cerca del 80% de los siniestros musculares y de cabeza ocurren en zonas urbanas de la movilidad del cuello, por ejemplo, vértigo o mareos, a tan solo 30 o 40 km que con frecuencia podrían prolongarse algunos meses. Facilidad si la cabeza de la persona impacta producidas por el latigazo cervical llegan a ser mucho más con frecuencia. Por ejemplo, si el recorrido es corto, las vértebras no hace falta ponerse la persona podría llegar a sufrir algún tipo de discapacidad irreversible como una tetraplegia, por lo que es importante utilizar el cinturón de los apoyacabezas. La posición exacta es detrás de la cabeza. De los siniestros el borde superior de la apoyacabezas debe quedar situado entre el límite superior de la cabeza y la altura de la seguridad, por lo que el cinturón debe ser ajustada a cada persona dentro del vehículo en los asientos delanteros y traseros. Inclusive nunca debes ubicarlo por debajo de tu cabeza de una forma complementaria al cinturón se reduzca drásticamente. Por ejemplo, si se activa la separación entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser la mínima de seguridad y nunca superior a 4 centímetros cuando se infle la bolsa de aire. Convivencia vial. Una buena convivencia vial es aquella en donde las personas habitualmente de cinturón de seguridad usuarias de las desaparecerá esa incomodidad inicial que algunas personas experimentan, resultando una interacción armoniosa y tiempo llegan a sentirse para lograr dicho cometido cuando no usan el cinturón de seguridad. Personas involucradas durante el embarazo adecuado de utilizar el cinturón, ya que la educación vial es para el bebé. De valores las personas embarazadas la también deben ponerse trata de inculcar hábitos y actitudes debido a que el riesgo de convivencia como el bebé durante un siniestro es mayor y la de las demás personas. Por ejemplo, la solidaridad ella golpea el vientre contra el volante, el perdón y la tolerancia. En los asientos traseros no hace falta llevar el cinturón de normas de comportamiento, ley de personas de los asientos traseros que van catálogo de señales que afectan al tránsito, pudiendo golpear mortalmente a las demás personas. Contribuir a la seguridad vial. No solo puede salvar la meta de la seguridad sino también evitar que provoquen graves lesiones de tránsito y los demás partiendo de la reducción de los mismos y la minimización de sus consecuencias. Es una bolsa de aire que se infla en apenas unas milésimas de segundo al producir real percepción del riesgo. Hay diferentes tipos. Dicha percepción lateral en la mayoría de las personas conductores suele estar por debajo del riesgo real.
pues suele ser una percepción subjetiva y poco realista, lo cual produce que el riesgo percibido sea prácticamente nulo. Es recomendable que, a la hora de adquirir un vehículo nuevo, te informes sobre la existencia de un comportamiento incorrecto sobre el funcionamiento de estos puede poner en peligro tu vida y la de las demás personas. Permite proteger a las personas ocupantes y la falta de vehículo de las quienes conducen son el mayor riesgo a la hora de conducir. Frena suavemente el movimiento de las automotriz del país, evitando que las fuerzas de aceleración produzcan daños, por lo que también ha aumentado el número de siniestros que se producen. Reduce la probabilidad de ocurrencia de lesiones cervicales. Vial, todas y todos debemos colaborar. De las y los ocupantes. El primer paso es eliminar la idea de que los siniestros de tránsito solo le ocurren a los demás. El parabrisas o las ventanas. Los siniestros tienen en su mayoría poco de accidentales. La cara y los ojos de los fragmentos de cristal u otros elementos que pueden desprenderse, pues la mayoría de los siniestros son evitables. Al producirse un siniestro, la bolsa de aire se infla a una velocidad de hasta 300 km por hora. No son conscientes de los riesgos a los que expone a la persona y el usuario al efectuar contra ella antes de haber llegado a extenderse completamente velocidad, puede llegar a provocarle graves lesiones por la enorme fuerza de las señales de tránsito. Al no respetar una luz roja de un semáforo o un paso de peatones señalizado, no solo se está cometiendo una infracción a la ley de tránsito, sino que se está atentando contra la convivencia vial, poniéndose en riesgo a sí mismas y a las demás personas. Lo decisivo en muchos casos es el sentido común, el buen juicio y la responsabilidad. Esto se adquiere a través de la experiencia en la conducción, traducida en horas al volante. Tomar buenas decisiones contribuye a un tránsito respetuoso y más seguro. Estadísticas internacionales señalan que las personas conductoras principiantes sufren siniestros de tránsito, en los que no se ven involucrados otros vehículos, con una frecuencia 10 veces mayor que aquellas con más experiencia en la conducción. A continuación, analizaremos el recorrido de una persona conductora. Está oscureciendo, está nublado y la visibilidad es reducida. La carretera parece desaparecer al final de una cuesta. La velocidad es de 90 km por hora y el conductor ve cómo la carretera continúa más allá. Él espera que haya una curva hacia la izquierda, justo decide cambiar de sintonía la radio y al volver su atención a la ruta, se sorprende con que la curva era hacia la derecha, viéndose obligado a maniobrar bruscamente, al mismo tiempo que afloja la presión sobre el acelerador. Por suerte, el pavimento está seco y tiene buena fricción. Después de la curva a la derecha hay una hacia la izquierda, y poco después de esta se acerca algo que parece ser una motocicleta, pero resulta ser un automóvil cuyo foco izquierdo va apagado. Luego, el automovilista se ve obligado a reducir la velocidad, ya que va a sobrepasar a una ciclista y la carretera es demasiado estrecha para dar cabida a 3 vehículos. El riesgo es muy alto. Posteriormente, el conductor se cruza con un vehículo cuyas luces bajas son muy potentes, quizás estén mal ajustadas, y sorpresivamente descubre a un peatón que transita a escasos metros adelante de su vehículo. Este peatón no lleva nada reflectante, pero por suerte caminaba por el borde de la calzada, lo que permite evitar un siniestro. El conductor comienza a sentir una sensación de disgusto. Piensa en lo ocurrido en el último kilómetro y, a la vez, a 90 km por hora, ingresa a una zona con bosques a ambos lados de la carretera. Con su atención dispersa, descubre 2 animales que están cruzando de izquierda a derecha, a unos 100 metros adelante de su automóvil. El conductor frena levemente y continúa a una velocidad más baja, ya que luego virará a la derecha. Rápidamente llega al cruce, y al virar a la derecha, sobrepasa la línea central, que marca el eje de la calzada. Sin embargo, no ocurre un siniestro porque no venían vehículos en sentido contrario. Afortunadamente, el conductor llega a salvo a su destino. A lo largo de estos kilómetros se han manifestado aspectos importantes del tránsito y del comportamiento de quien conduce. Estos serán examinados, conjeturando acerca de lo que pudo suceder. En la posición 1, el conductor interpretó mal el terreno. Esperaba una curva hacia la izquierda, pero la curva era hacia la derecha. Luego, de igual modo, interpretó mal al auto que llevaba un foco roto, creyendo que era una motocicleta. Estas interpretaciones erróneas del entorno, que son bastante comunes, pueden ser muy peligrosas. Surgen cuando los indicios en cuanto a distancia y forma son insuficientes o poco claros. Otros ejemplos de interpretaciones erróneas son cuando al conducir por terreno montañoso o sinuoso, se tiene la sensación de ir cuesta abajo, en circunstancias que lo hace cuesta arriba, o cuando los focos sucios o con luz poco potente de un vehículo hacen que éste parezca encontrarse a mayor distancia de la real. Una especie de imagen estereoscópica aparece una vez que el cerebro ha hecho su interpretación, pero esta capacidad de percibir distancias funciona solo cuando se trata de distancias cortas. A distancias superiores a los 50 metros los indicios y pistas del entorno adquieren más importancia a la hora de juzgar distancias. ¿Por qué es importante saber esto?
porque, en ocasiones, carecerás parcialmente de ciertos indicios o estos se presentarán de un modo confuso o incluso no existirán, por ejemplo, cuando hay niebla, cuando está oscuro o cuando te encandiles por la luz. Y el resultado puede ser interpretaciones erróneas muy peligrosas. Por lo tanto, una buena regla es mostrar desconfianza de las propias percepciones y no conducir cuando exista cansancio. Falta de concentración. Volvamos al caso del conductor que acabamos de presentar. Con seguridad, una causa que contribuyó a que fuera sorprendido por la curva a la derecha fue el hecho de que se desconcentró al poner su atención en el cambio de sintonía de la radio. Hacer dos cosas al mismo tiempo puede resultar muy riesgoso, especialmente tratándose de personas conductoras con poca experiencia en conducción. Por una parte, porque éstas pueden perder con mayor facilidad el control de su vehículo, y, por otra, porque podrían tener mayor dificultad para enfrentar una situación difícil. Además de llevar las dos manos sobre el volante, es importante concentrarse en el tránsito. Por ello, no debes conducir si sientes molestia o disgusto por algo que te ha sucedido y evita las discusiones mientras conduces. Los problemas emocionales que desvían los pensamientos, ocuparse de la radio, de un teléfono, fumar o comer mientras conduces, influyen negativamente en la seguridad del tránsito. Las distracciones al conducir son causa de muchos siniestros. Si te distraes tendrás menos tiempo para reaccionar ante un imprevisto, ya que tardarás más tiempo en recibir información. Conducir requiere toda tu atención. Capacidad de reacción. En el relato, el conductor reaccionó rápidamente cuando estuvo a punto de salirse del camino en la primera curva. Demostró buena capacidad de reacción. El movimiento del volante y la reducción de velocidad salvaron la situación. El tiempo de reacción de las personas conductoras tiene gran importancia cuando se enfrentan a una situación difícil. Sin embargo, debes tener presente que en una comparación entre quien tiene un menor tiempo de reacción y quien conduce a baja velocidad, es este último quien logrará detener el vehículo primero. Con frecuencia se piensa que las y los conductores jóvenes reaccionan en cualquier situación con mayor rapidez que quienes tienen más edad. Esto es falso. El tiempo de reacción de una persona joven suele ser menor si se refiere solo a la reacción simple, es decir, la reacción ante una señal que se sabe que se va a presentar. Pero este tipo de situaciones no se dan con mucha frecuencia en el tránsito. En situaciones reales que requieren reacciones complejas, en las que deben interpretarse rápidamente muchas impresiones, las personas conductoras expertas tienen una reacción mucho más rápida. El grupo de edad más rápido corresponde a quienes tienen entre 35 y 50 años. Posteriormente, a medida que la edad va aumentando, el tiempo de reacción va siendo mayor. Capacidad visual. El conductor se vio sorprendido al descubrir a un ciclista a pocos metros de su vehículo. Esto nos lleva a pensar en nuestra capacidad para ver en la oscuridad y descubrir los objetos importantes en el tránsito, ya que los seres humanos no contamos con la agudeza visual de otros seres vivos, como por ejemplo el halcón y los felinos. Al conducir en la oscuridad es frecuente que se presenten efectos de ceguera, ya que, a pesar de que no se miren directamente las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario, es posible que algunos rayos de luz se reflejen dentro del ojo, empeorando por corto tiempo la visión. Adaptarse a los cambios de iluminación lleva cierto tiempo. Cuando se pasa a un recinto oscuro desde la luz del día y a pleno sol, al principio se ve muy mal. Incluso, durante algunos momentos puede que no se vea nada. La ceguera real temporal que se produce al mirar directamente a los focos de un vehículo tiene un efecto mucho más grande y prolongado, y puede ocasionar serios riesgos de siniestro. Otras ocasiones de ceguera pueden darse, por ejemplo, cuando tras conducir en un túnel se sale a la luz del sol, o cuando al atardecer el sol da directamente a los ojos. Recordemos que el conductor de nuestro relato descubrió al peatón a unos pocos metros de distancia. Quizás ello se debió a que las luces del vehículo que venía en sentido contrario estaban mal ajustadas. Pero la verdad es que la distancia de visibilidad en un cruce de vehículos que van con luces bajas no supera los 15 o 20 metros. Cuando no hay tal cruce es posible ver las demarcaciones de la calzada hasta unos 70 metros. Cuando se produce un efecto de ceguera temporal, la distancia de visibilidad es de 0 metros. Descubrir personas o animales en la vía puede resultar muy difícil en ciertas circunstancias. Por lo tanto, debes tener en cuenta que siempre existirá la posibilidad de encontrar un obstáculo en la vía. Ten precaución. Percepción selectiva. Lo analizado hasta ahora hace referencia a las limitaciones del ojo para ver en la oscuridad, dado que el conductor tardó en descubrir al peatón que caminaba adelante. Pero también hay otras causas que limitan la visión. En efecto, no siempre se ve oportunamente lo que es más importante. Las personas funcionan de tal manera que descubren lo que están dispuestas a ver, esto es, lo que esperan encontrar. Dicho de otro modo, lo que no se espera ver no se descubrirá o tardará mucho más tiempo en hacerlo.
Al ir conduciendo, se está expuesto a una gran cantidad de impresiones sensoriales, pero no se tiene el tiempo necesario para descubrir y ponerle atención a cada una, por lo que el cerebro debe seleccionar los estímulos o información a la que prestará atención. Esta selección e interpretación no dependen de la casualidad, sino que se ven influenciadas por las expectativas, necesidades y por el estado de vigilancia. Lo anterior es aplicable a todas las personas y suele llamarse percepción selectiva. Sin embargo, existen diferencias entre las distintas personas en cuanto a cómo captan e interpretan una situación. Así, lo que una persona ha visto puede no haber sido percibido por otra, y la interpretación de un hecho puede ser muy diferente de una persona a otra. Después de realizado el proceso perceptivo, que es rapidísimo, se decide acerca de una acción. Esta acción, en combinación con la de las demás personas usuarias y con la carretera, conduce a un resultado, el que proporciona experiencia y nuevos conocimientos. Volvamos al relato, al momento donde el conductor se enfrenta con los animales cruzando la vía. Con seguridad, él no tenía ni el más mínimo presentimiento de que pudieran aparecer estas dos vacas, razón por la que tampoco estaba preparado para ello. Recordemos que el conductor tenía prisa. Cuando estamos apurados tratamos de prescindir de todo aquello que estorba la conducción. La necesidad de llegar pronto al destino tiene como efecto que todo lo que no viene al caso no tenga cabida en la conciencia. En ese caso domina una especie de mecanismo de represión. El estar consciente y la consideración de la aparición de riesgos debieran llevar a una reducción de la velocidad, pero ello quizás supone una contrariedad para un conductor que tiene prisa. A causa de la percepción selectiva se corre el riesgo de pasar por alto circunstancias importantes en el tránsito. ¿Cómo aportar a aumentar tu visibilidad? La utilización de vestimenta favorable para la visibilidad es una forma de contribuir a tu seguridad y la de los demás. La ropa oscura refleja solo el 5% de la luz, la ropa blanca un 80%, y los materiales reflectantes entre un 90 y 98%. Localización. Anteriormente, vimos cómo el conductor tuvo dificultad para percibir objetos importantes. En parte, ello se debió a las limitaciones del ojo para ver en la oscuridad, así como también al fenómeno de la percepción selectiva. Pero, además, existe otro factor importante: la forma en cómo el conductor mira durante la conducción. ¿Hacia dónde, en qué orden y durante cuánto tiempo mira el conductor? Estos tres factores dependen de la habilidad de cada persona y van variando con la experiencia. Para poder comprender mejor, hay que saber cómo funcionan nuestros ojos. En las partes externas de la visión periférica, la agudeza o nitidez visual es menos del 0.1%, incluso en personas con visión normal. En la ilustración, el círculo amarillo corresponde a la zona en que se tiene la mejor agudeza visual. Con esto presente, será más fácil comprender la importancia que adquiere en el tránsito el localizar correctamente la mirada. Lo principal es el efecto de compenetración entre la visión directa y la visión periférica. Se descubren las cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. Por ejemplo, si descubre algo en el ángulo derecho del ojo, mueves la cabeza y los ojos y lo reconoces. Aunque no se vea con gran nitidez con la visión periférica, es fundamental que se vea algo. Normalmente se tiene un campo visual de algo más de centésimo octogésimo. Una significativa reducción de este puede ocasionar serias dificultades en la capacidad de orientación. Las personas conductoras con experiencia aprovechan su visión periférica más que quienes conducen recientemente. Esto es debido a que tienen una técnica de localización más sistemática, versus las personas que se inician en la conducción, que casi siempre ven lo que se encuentra cerca del vehículo y concentran su mirada en objetos fijos. Una reducción de la visión, del tipo que sea, puede influir significativamente en la capacidad de quien conduce. Un campo visual satisfactorio y una visión tal que permita percibir nítidamente objetos a diferentes distancias durante el día y la noche, son imprescindibles para poder resolver las situaciones más complicadas del tránsito. Procesamiento limitado de información. Si vuelves por última vez al caso del conductor. En el cruce, él traspasó el eje de calzada al doblar a la derecha. Es probable que ello se debiera a que subestimó la velocidad que llevaba. Entre otras causas, tal subestimación se produce al acostumbrarse a cierta velocidad y a no recibir las impresiones sensoriales necesarias para darse cuenta de la velocidad a la que va. Los automóviles modernos tienen una marcha bastante silenciosa y sin vibraciones, lo que facilita el no advertir la velocidad a la cual se conduce. Asimismo, la conducción monótona por una carretera recta y en buen estado tampoco presenta variaciones en lo que a las impresiones de la vista se refiere. Para la conducción, es fundamental que si percibes cualquier tipo de alteración en tu vista, consultes al médico y tomes las medidas que te indique.
Subestimar la velocidad puede ser muy riesgoso, sobre todo porque puedes equivocarte al juzgar la distancia de frenado. Las limitaciones de la capacidad del cerebro para procesar la información no solo se reflejan en una estimación errónea de la velocidad que se puede llevar, sino también cuando se trata de captar información o cuando se juzga la distancia entre otros vehículos. Como ejemplo se puede mencionar el fenómeno denominado visión de túnel, en donde el campo visual se reduce a medida que aumenta la velocidad. Como lo muestra la imagen, cuanto mayor es tu velocidad, tanto más lejos fijas tu mirada, con lo que ves solo una parte de tu campo visual y no puedes descubrir lo que hay a los lados de la carretera. Este efecto de visión de túnel se presenta también cuando la persona que conduce se encuentra en estado de estrés. Otro fenómeno relacionado al procesamiento limitado de la información es aquel que ocurre en la estimación de punto de encuentro entre dos vehículos. Calcular la velocidad de los vehículos que vienen en sentido contrario es muy difícil, y normalmente, la estimación del lugar en el que se cruzarán los vehículos resulta ser una estimación del punto medio de la distancia entre ambos. Es decir, el cerebro presupone que los vehículos circulan exactamente a la misma velocidad, lo que rara vez coincide con la realidad. Como se aprecia en la imagen inferior, si conduces a 90 km por hora y te cruzas con un vehículo que lo hace a 100 km por hora, el punto de cruce real, PR, se hallará más cerca de ti que el punto estimado, P. La magnitud del error, que es la diferencia en metros entre PR y P, aumentará mientras mayor sea la diferencia de velocidad entre tu vehículo y el que viene en dirección opuesta. La conducción segura requiere equilibrio emocional, capacidad de raciocinio y decisión. Para optar a una licencia de conducir es necesario haber cumplido 18 años, o excepcionalmente 17, ya que esta es la edad que la sociedad ha fijado como el momento donde se ha alcanzado el grado de madurez requerido para ser una persona conductora responsable, que es capaz de decidir, con razón suficiente, lo que debe hacer o no. Para aquello, cuenta con el desarrollo adecuado de sus órganos y dispone de mecanismos psicológicos para controlar sus impulsos que van en contra de su propia decisión. Lamentablemente, este escenario no es igual para todas las personas. Las cifras demuestran que las personas conductoras jóvenes se ven involucradas con mayor frecuencia en siniestros de tránsito que aquellas de más edad y más experiencia. A continuación, revisaremos la explicación de este fenómeno, lo que te permitirá reconocer tus falencias al momento de conducir, corregirlas y reforzar aquellas conductas positivas. Las personas jóvenes tienen particularidades propias de la etapa vital en que se encuentran, que influyen en una mayor vulnerabilidad a sufrir siniestros de tránsito. Entre algunas de estas características se destacan: excesiva necesidad de autoafirmación, lo que las hace más competitivas y dispuestas a no obedecer las normas del tránsito. Capacidad de conducción sobrevalorada, por lo que no consideran necesario tomar medidas de seguridad como ponerse el cinturón. Comportamiento exhibicionista en grupo, lo que las lleva a realizar maniobras de riesgo cuando van con compañía. Asumir mucho riesgo al conducir, lo que se puede relacionar con las competencias con otros vehículos. Influencia de la publicidad, especialmente por aquella que incita al riesgo. Las y los jóvenes son propensos a asumir riesgos durante la conducción debido a la baja percepción del mismo. Existen 5 factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro, y que podrían explicar su comportamiento que lleva a una mayor tendencia a sufrir siniestros. 1. Actitud frente al tránsito. No perciben la conducción como algo que puede llegar a ser peligroso, por lo que, difícilmente adoptarán comportamientos prudentes al conducir. 2. Atribuciones sobre el comportamiento. Muchas personas jóvenes creen que conducen mejor que el resto, por lo que les atribuyen los errores a las demás personas. 3. Experiencia en la conducción. Gran parte de las personas dentro de este rango etario no tienen demasiada experiencia en la conducción, lo que hace que no perciban bien los riesgos. 4. Nivel de control. Confían mucho en su capacidad de controlar el vehículo en situaciones peligrosas, por lo que asumen más riesgos. 5. Baja percepción del riesgo. Muchas personas jóvenes no ven como peligrosas situaciones de riesgo, por ejemplo, conducir tras haber ingerido alcohol, por lo que su comportamiento será más arriesgado. Ser una buena persona conductora exige muchos conocimientos y destrezas. Hay que ser capaz de registrar a tiempo muchas impresiones sensoriales. El cerebro debe poder interpretar dichas impresiones y adoptar una decisión rápida. Hay que colocarse en la situación de otras personas usuarias de la vía. Hay que ser capaz de actuar con determinación y en forma correcta. Y algo muy importante, hay que ser una persona precavida. En realidad, apenas se puede comprender la cantidad de procesos que el cerebro tiene que efectuar, y se piensa que todo funcionará automáticamente cuando al ir conduciendo se presenten situaciones complicadas.
Sin embargo, basta que la velocidad se exceda solo un poco para que el límite de la capacidad se vea superado rápidamente, y la persona conductora cometa un error. Las y los conductores jóvenes no siempre han tenido la experiencia necesaria para determinar dónde está dicho límite, lo que usualmente les hace cometer más errores que las personas con más experiencia. Además, las personas jóvenes tienen menos práctica y por ello, mayor dificultad para corregir sus errores sobre la marcha. Capacidad de adaptarse a la realidad. Por otro lado, para ser una persona conductora responsable, hay que adaptarse a la realidad en el tránsito. Es decir, debemos poder distinguir qué conductas son adecuadas y en qué contexto. Por ejemplo, existe quienes transitan efectuando maniobras temerarias e imprudentes imitando a corredores de carreras, poniendo en peligro a las personas usuarias de las vías, no respetando así las leyes y normas que rigen en el contexto del tránsito. La identidad. Poseer una identidad implica tener una idea clara acerca de quién eres, qué principios y valores tienes, qué es lo que quieres, qué es lo que sabes y qué limitaciones tienes. Durante el periodo previo a alcanzar una identidad, en el que se busca conocer los límites, se puede cometer errores, que muchas veces pueden resultar fatales. En el caso de una persona conductora joven, esto puede significar lamentablemente, por ejemplo, probar cuál es la velocidad máxima del vehículo, tratar de pasar una curva cerrada a 80 km por hora o tratar de batir la marca de tiempo que lleva a conducir cierto trayecto. Debes conocer tus habilidades y limitaciones, y ser capaz de aceptar que tienes falencias, las que en un determinado momento podrían ser la causa de una conducta errada. La agresividad provoca que se perciba y juzgue erróneamente una situación y, además, lleva a tomar decisiones impulsivas. Debes tener la capacidad de mantener la atención y concentración durante largo tiempo. Un ejemplo recurrente de distracción que disminuye tu atención en la ruta es querer ver una notificación en tu celular. Responsabilidad. La madurez tiene una relación directa con una actitud responsable. Para que exista seguridad vial dependerá en gran medida de tu responsabilidad. Como persona conductora, muestra consideración hacia las demás personas usuarias, siguiendo las normas del tránsito y afrontando las consecuencias de tus acciones. La empatía. Para conducir es fundamental el desarrollo de la empatía. Una convivencia en armonía requiere de una participación activa de todas las y los actores. Se debe velar por la comprensión hacia las demás personas, la generosidad y la tolerancia. Estos comportamientos nos llevan a que como personas conductoras tratemos de ayudar, que nos sintamos en comunidad con el resto y que tengamos consideración con las y los usuarios vulnerables, es decir, ciclistas, motociclistas y peatones. Manejo de la presión social. A veces, cuando una persona se encuentra en compañía de otras, reacciona en forma poco usual. Hace cosas que quizás no haría estando sola. De alguna manera, la presencia y las opiniones de otras personas significan mucho. Así, ser quien conduce cuando se va en el auto con amistades, puede requerir exigencias más altas que cuando se conduce sin compañía. Como persona conductora debes estar atenta a tus propias reacciones. ¿Influye la presencia de tus amistades en tu forma de conducir? ¿Deseas impresionarles? ¿Sientes inseguridad y tienes miedo de cometer algún error que provoque críticas y bromas? La influencia del grupo puede ser altamente negativa y contribuir a que efectúes acciones imprevistas. Suele hablarse de la presión del grupo, para aludir al proceso de influencia social de este hacia ti, lo que te lleva a actuar siguiendo los deseos del grupo. Esto no necesariamente es siempre negativo. También la presión del grupo puede tener un efecto positivo si priman en él valores y principios de seguridad y de responsabilidad para con las demás personas usuarias de las vías. Si tus acompañantes o el grupo han ingerido droga o alcohol, es probable que más de alguien exprese sus ideas en forma alborotada y agresiva. Serás capaz de negarte a las exigencias del grupo de conducir a mayor velocidad, acelerar violentamente y efectuar maniobras, o no podrás soportar que te tilden de una persona miedosa si te niegas a transportar mayor cantidad de pasajeros de la que acepta tu vehículo, o que se rían de tu prudencia para conducir. Ante muchos siniestros de tránsito cabría preguntarse, ¿en qué grado fue responsable el grupo de que ocurriera el siniestro? Es importante que muestres y fomentes actitudes responsables y positivas, practicando las reglas básicas de seguridad de tránsito, convirtiéndote en una persona conductora autónoma y segura. Conductas que implican riesgos. Investigaciones han concluido que existen conductas o variables, como las que se describen a continuación, que facilitan que se produzcan siniestros de tránsito o situaciones conflictivas. 1. La impulsividad. La impulsividad, que significa que se actúa sin pensar, no previendo las consecuencias, es casi siempre negativa. Con frecuencia lleva a acciones que hacen que se pierda el control del vehículo o se sorprenda a otras personas usuarias de la vía, con el consiguiente riesgo de siniestros. 2.
El no asumir la culpa. Ciertas personas tienen una gran propensión a culpar a otras y se niegan a ver su propio comportamiento en el desarrollo de los acontecimientos. Evaden su culpa con pretextos, lo que en la mayoría de los casos genera la irritación de las demás personas. No asumen su responsabilidad y, por lo tanto, no modifican su conducta, ni sacan experiencias valederas, frenando así su desarrollo personal al no existir aprendizaje de las experiencias. El darse cuenta de que se ha cometido un error y comprender que el comportamiento como persona conductora debe mejorar constantemente, es muy importante cuando se desea desarrollar y convertir en una persona conductora segura. 3. La represión. En diferentes situaciones de la vida las personas tratan de reprimir o dejar de lado los pensamientos que, de alguna manera, están impidiendo lograr sus objetivos. El contemplar y comprender la realidad correctamente, en lugar de tergiversarla o reprimirla, puede resultar decisivo cuando se conduce un vehículo. Asumes el riesgo de seguir conduciendo a la misma velocidad a pesar de haber oscurecido y de que la carretera brilla a consecuencia de una fina capa de agua o hielo. ¿Eres una persona lo suficientemente temeraria para creer que el adelantamiento saldrá bien a pesar de que el espacio disponible es escaso? ¿O captas los riesgos o no te importan? En tu conciencia sabes que los riesgos aumentan. Sin embargo, en ocasiones, otras cosas parecieran ser más importantes, como llegar a cierta hora. Si bien la mayoría de las personas conductoras no tienden a reprimir los riesgos, existen otras que lo hacen frecuentemente, generando la disminución de la conciencia del riesgo y aumentando la tendencia a correrlos, e incrementándose así enormemente la probabilidad de sufrir un siniestro. 4. Formación de reacción. Muchos siniestros de tránsito son consecuencia del mecanismo denominado formación de reacción. Este tiende a manifestarse en personas tímidas o que sienten temor a quedar en ridículo. Estas suelen albergar sentimientos contradictorios sobre sí mismas. Por una parte, desean parecer seguras y eventualmente osadas, pero por otra, se sienten inseguras. ¿Cómo resolver tal conflicto? Se puede reaccionar de distintas maneras, pero no es raro que uno de los sentimientos se vea fortalecido en exceso y el resultado sea que una persona insegura muestre un comportamiento agresivo. En determinadas circunstancias, una persona tímida puede desear mostrarse atrevida para sobresalir y recibir el elogio o la estimación de otras, lo que podría desencadenar riesgos en su conducción. 5. Validación. Quizás alguien desea mostrar a sus acompañantes lo competente que es como persona conductora. Así, la acción se refuerza frecuentemente con palabras para que éstas se den cuenta de cómo hay que conducir un automóvil. Otra forma de validarse puede derivar en un deseo de defender su derecho a toda costa. Sentir que eres superior al resto o pensar que tienes más derechos, lleva con frecuencia a pensar que algunas acciones de otras personas son desafíos o provocaciones que aumentan los riesgos de sufrir o provocar un siniestro. Sobre el alcohol en la conducción. En el año 2012 fue promulgada la modificación a la Ley de Tránsito, conocida como Ley Tolerancia Cero, que redujo los niveles permitidos de alcohol en el organismo para definir lo que se entiende por conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, aumentando también las sanciones asociadas a la conducción con alcohol. Las sanciones aumentan significativamente en caso de reincidencia, o si la persona conductora, además de haber bebido, participa en un siniestro en el que resulten daños materiales, personas fallecidas o con lesiones. Con una alcoholemia entre 0.3 y 0.5 gramos, el riesgo de sufrir un siniestro es el doble que si no hubiera bebido. En cambio, si se llega a una alcoholemia entre 0.5 y 0.8 gramos, el riesgo es 5 veces más que si no hubiera bebido. Una modificación legal en el año 2014, conocida como Ley Emilia, sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a las personas conductoras que, en estado de ebriedad, generan lesiones gravísimas o la muerte a terceros. Además, se consideran delitos calificados, la reincidencia, la conducción con licencia cancelada o inhabilitada. Si el delito hubiese sido cometido por una persona conductora de vehículos para el transporte de pasajeros o carga en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, si la persona conductora que participa en un siniestro se negase injustificadamente a realizarse las pruebas de detección de alcohol, prueba respiratoria u otra prueba científica, será sancionada con suspensión de licencia, multas y penas de cárcel que podrían llegar a ser efectivas dependiendo de las consecuencias del siniestro. Efectos del alcohol en el organismo. El cerebro es afectado por el alcohol mucho más que otros órganos del cuerpo. Los primeros efectos del alcohol se manifiestan en el ámbito psicológico, como, por ejemplo, la atención, percepción y procesamiento de la información. Con pequeñas concentraciones de 0,1 gramo o por mil de alcohol en la sangre, se afecta el comportamiento y la conducta, ciertas inhibiciones disminuyen, la autoconfianza se fortalece y aumenta la tendencia a sobreestimar la propia capacidad.
Esto constituye un gran peligro, ya que muchas personas desean acrecentar estas sensaciones bebiendo más. El alcohol perturba el estado de ánimo, hace más lenta la comunicación en el sistema nervioso e inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos, lo que influye negativamente en el tiempo de reacción y coordinación de una persona conductora ante un imprevisto. Asimismo, la mayoría de las personas no nota una reducción de su visión después de tomarse unos tragos, lo que puede ser correcto en relación a la visión directa. Sin embargo, lo que no se percibe es que la visión periférica sí disminuye, lo que podría provocar que la persona no logre descubrir los obstáculos a tiempo, provocando un siniestro. A mayores concentraciones de alcohol, la visión empeora, sobre todo en forma de visión doble. Los músculos de cada ojo no trabajan correctamente y, además, los músculos del cristalino y la pupila comienzan a fallar, lo que dificulta enfocar la mirada. Cuando se ingiere alcohol, aumentan las infracciones a las normas de tránsito dado que las capacidades se ven deterioradas o disminuidas, y, además, se tiene un menor sentido de la responsabilidad y de la prudencia. La única tasa de alcohol segura para conducir es 0. Si vas a beber, no conduzcas, busca otra alternativa para transportarte. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? Para conocer la tasa de alcohol que tiene una persona que ha bebido, se requiere analizar una muestra de sangre, alcoholemia, o efectuar una prueba espirométrica con equipos especiales usados por Carabineros de Chile. La cantidad de alcohol en la sangre varía de acuerdo a diversos factores. Los principales son, la cantidad de alcohol que una persona consume. La masa corporal. A menor peso corporal se alcanza una mayor tasa de alcoholemia. Esto significa que, si dos personas beben exactamente la misma cantidad, aquella que tenga menor peso va a tener una mayor tasa de alcohol en la sangre. El sexo. Existen diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres que originan que, si un hombre y una mujer que tienen igual peso y beben igual cantidad de alcohol, es más probable que la mujer obtenga una tasa de alcoholemia más alta que el hombre. Por lo tanto, si dos personas ingieren el mismo tipo y cantidad de alcohol, no necesariamente alcanzan el mismo nivel de alcoholemia, ni experimentan los mismos efectos. El tiempo que dura la ingesta. El punto máximo que alcance el alcohol en el organismo, llamado meseta en la curva de la alcoholemia, será mayor si se bebe en poco tiempo. Si se bebe más lentamente o se deja pasar tiempo entre una bebida y otra, el cuerpo eliminará algo de alcohol antes de recibir más. La siguiente figura muestra un ejemplo en que la persona ingiere alcohol en un periodo de 4 horas y luego duerme durante 8 horas. El alcohol se detecta en la sangre 5 minutos después de haber sido ingerido. En el organismo la tasa de alcoholemia aumenta muy rápido hasta llegar a su nivel máximo, el que se alcanza, en promedio, a la hora después de haber bebido. El cuerpo se libera del alcohol mediante la metabolización de este. Se calcula que en una persona promedio y sana de 70 kilos la presencia de alcohol disminuye a razón de entre 0.10 a 0.15 gramos de alcohol por litro de sangre por hora. Pero hay que tener presente que esta es una cifra promedio, que no necesariamente debe aplicarse a tu caso. La metabolización no se puede apresurar. Este proceso se realiza a un ritmo constante, que no se acelera con remedios caseros como un café, comer dulces, fumar un cigarrillo, una ducha fría o ejercicios físicos. Como se evidencia en el gráfico, dormir pocas horas no garantiza la metabolización total del alcohol, lo que provoca una conducción insegura. El alimento ingerido. La concentración de alcohol en la sangre varía según lo mucho o poco que se coma antes o mientras se bebe. El alimento reduce la cantidad de alcohol que pasa del estómago a la sangre. Debes saber que la mezcla de alcohol con bebidas carbonatadas aumenta la absorción por el estómago. La edad. Los menores de 18 años y los mayores de 65 años perciben con mayor intensidad los efectos del alcohol. Los efectos del alcohol son más peligrosos en las personas conductoras principiantes, debido a que aún no han automatizado muchos movimientos necesarios para conducir, porque no han tenido la práctica necesaria. Como podrás deducir, con tantos factores es muy aventurado predecir a priori el resultado de una alcoholemia. Las drogas y estupefacientes. El mayor riesgo de conducir bajo el efecto de drogas está dado por el hecho de que todas ellas actúan sobre el cerebro y pueden alterar la percepción, la cognición, la atención, el equilibrio, la coordinación, el tiempo de reacción y otras facultades requeridas para conducir de manera segura. Los efectos de cada droga específica difieren dependiendo de su mecanismo de acción, la cantidad consumida, el historial de la persona consumidora, entre otros factores. El consumo de estas constituye un riesgo para tu salud, generan dependencia física y psicológica, además, conlleva peligros reales al conducir bajo sus efectos, por lo que es necesario conocer estos riesgos. Marihuana se clasifica como depresor, alucinógeno.
No es estimulante. Sus efectos en el organismo son de rápida aparición y varían según la dosis, el tipo de marihuana y el estado del individuo, tanto físico como anímico. Las principales consecuencias de su consumo son: se altera la percepción del entorno, como, por ejemplo, los colores. Se altera la percepción del tiempo, del espacio y de la velocidad, lo que causa cálculos errados de distancia. Cuesta mantener la concentración, por lo que existe una gran probabilidad de tener una distracción al volante. Aumenta el tiempo de reacción y, por ende, la distancia de detención ante una situación de riesgo. Produce fuertes somnolencias. La cocaína es un estimulante cuyos principales efectos son: produce un comportamiento más competitivo e incluso agresivo. El comportamiento puede volverse impulsivo, lo que provoca cometer grandes errores al volante. Se sobreestiman las capacidades, lo que conlleva asumir mayores niveles de riesgo, cometiendo más infracciones y conduciendo de forma peligrosa. La percepción del entorno se ve alterada y disminuye la capacidad de concentración, pudiendo sufrir distracciones fácilmente. Pasta base. Los efectos de fumar pasta base de cocaína, PBC, dependen del tipo de preparación, dosis, frecuencia de consumo, impurezas y adulteraciones que contenga, entre otras variables. Su efecto después de fumar es rápido e intenso, aparece en un lapso de segundos y dura algunos minutos. Al consumir pasta base, se pueden distinguir 4 etapas. 1. Etapa de euforia. Caracterizada por un estado de euforia, disminución de inhibiciones, sensación de placer, éxtasis, intensificación del estado de ánimo, cambios en los niveles de atención, hiperexcitabilidad, falsa sensación de capacidad y competencia, aceleración de los procesos de pensamiento, disminución de hambre, sueño y fatiga. 2. Etapa de disforia. Sensación de angustia, depresión, inseguridad, tristeza y apatía, entre otros. También se produce un deseo incontenible de seguir fumando. 3. Etapa en que la persona empieza el consumo ininterrumpido, cuando aún tiene dosis en la sangre, para evitar la disforia. 4. Etapa de psicosis y alucinaciones. Pérdida del contacto con la realidad, la que puede darse después de días o incluso semanas del consumo, pudiendo durar semanas o meses. Se sufren alucinaciones sensoriales, que pueden ser visuales, auditivas, olfativas o cutáneas. 4. Etapa de psicosis y alucinaciones. Pérdida del contacto con la realidad, la que puede darse después de días o incluso semanas del consumo, pudiendo durar semanas o meses. Se sufren alucinaciones sensoriales, que pueden ser visuales, auditivas, olfativas o cutáneas. Periodos de mayor sensibilidad a la luz, por lo tanto, mayor tendencia a los deslumbramientos. Ilusiones ópticas, como flashes en la periferia del campo visual, lo que podría ocasionar la acción de maniobras evasivas bruscas y peligrosas. Episodios de visión borrosa, dificultad para mantener la concentración. Episodios de depresión o ansiedad. Una vez que desaparecen los síntomas, periodos de agotamiento físico y mental. Si has consumido cualquier droga, no conduzcas. Debes recordar que todo consumo implica un riesgo en la conducción. Esperar que los efectos desaparezcan o disminuyan no es una garantía para volver a conducir de forma segura. Enfermedades que pueden afectar a la conducción. Conducir un vehículo con seguridad requiere de toda nuestra concentración y de poder reaccionar adecuadamente ante situaciones de riesgo, por lo que es necesario que nuestras capacidades estén en buen estado. Cada día existe mayor conciencia social de los riesgos que conlleva conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Sin embargo, se desconoce la inseguridad de conducir bajo los efectos de muchos medicamentos y los riesgos que puede tener una determinada enfermedad a la hora de conducir un vehículo. No todas las enfermedades implican los mismos riesgos para la conducción. Por ejemplo, los trastornos neurológicos son los que tienen mayor riesgo de ocurrencia de siniestros, seguidos de adicciones a medicamentos, de forma similar a la adicción a drogas, y la diabetes. Otras patologías que revisten riesgos en la conducción son las enfermedades cardiovasculares, problemas en el sistema motor, artritis, dificultades para escuchar y algunos problemas de visión. Ten presente que, al iniciar un proceso de otorgamiento de licencia de conducir, se te realizará un examen médico donde se evaluarán las enfermedades o condiciones que pueden afectar a la conducción. La o el médico evaluador podrá requerir un informe de un médico especialista para contar con mayor información respecto a tu caso y así, poder aprobar o rechazar el examen médico. Si tienes alguna enfermedad de base o la desarrollas una vez otorgada tu licencia de conducir, es tu responsabilidad preguntar al médico tratante acerca de las consecuencias y riesgos de conducir. Esto te permitirá tomar las precauciones necesarias para evitar sufrir un siniestro. De la misma manera, si ingieres medicamentos por prescripción médica, debes informarte sobre los posibles efectos de estos en la conducción. En el caso de tener una enfermedad crónica,
Puedes disminuir el riesgo de sufrir un siniestro si llevas a cabo las siguientes acciones. Conocer bien tu enfermedad. Conocer los efectos secundarios de los medicamentos que consumes. Reconocer los síntomas de una crisis y saber cómo actuar. Evitar situaciones que puedan desencadenar una crisis. Evitar conducir durante una crisis o en fase aguda de la enfermedad. No modificar ni abandonar el tratamiento sin prescripción médica. No consumir alcohol mientras consumes medicamentos. Consultar con un médico los riesgos de tu patología para una conducción segura. Además de las enfermedades expuestas en la tabla anterior, existen otras alteraciones en nuestro organismo que influyen en una conducción segura. A continuación, revisaremos alguna de ellas. Alergias respiratorias. Los síntomas más frecuentes de una alergia respiratoria son muy similares a los de un resfrío común. Necesidad constante de sonarse la nariz, ojos llorosos, visión borrosa, estornudos, fatiga y dolores de cabeza, entre otros, son tan cotidianos que no se percibe lo peligroso que pueden ser a la hora de conducir. Hay antecedentes de que algunos de estos síntomas podrían llegar a producir errores en el cálculo de las distancias y una menor capacidad para mantener la concentración en el tránsito. Además, los antihistamínicos ingeridos habitualmente para aliviar estos síntomas pueden provocar una mayor somnolencia al volante. Es importante saber que esta enfermedad puede afectar gravemente la seguridad al conducir. En un viaje por carretera circulando a 90 km por hora, durante un estornudo de un segundo de duración, el vehículo recorre unos 25 metros sin que se pueda prestar atención a las condiciones de la vía. Estrés. El estrés es un mecanismo de defensa del organismo ante situaciones amenazantes o que demandan un gran esfuerzo. En este sentido, las reacciones de estrés pueden ayudar a superar determinadas situaciones adversas. Sin embargo, si la situación se mantiene durante mucho tiempo pueden sufrirse trastornos de sueño, ansiedad, problemas digestivos e incluso infartos. El estrés implica que el agotamiento mental se convierta en angustia provocando reacciones incorrectas. En lugar de concentrar las fuerzas en la solución de un problema difícil, el estrés empeora la conducta orientada a la solución del problema. No obstante, es importante recordar que no todo el estrés tiene que ser necesariamente negativo. Por el contrario, cierto grado de estrés puede contribuir a mejorar el rendimiento. La influencia negativa de un grado demasiado alto de estrés radica en que la persona conductora puede tener reacciones impulsivas o reducir su campo de atención, aferrándose a ciertos pensamientos o acciones. Entonces, la persona se ve afectada por cierta rigidez cerebral y muscular. Otra reacción de la persona conductora, que se desencadena a causa del estrés, es el darse por vencida ante ciertas situaciones. La sensación de fracaso se convierte inconscientemente en el sentimiento dominante y la persona se muestra pasiva y, en el peor de los casos, alejada de sí misma y contemplando el desarrollo de los acontecimientos como si fuera una espectadora. También existe la posibilidad de que una persona bajo estrés pueda tener reacciones de pánico. Los sentimientos se apoderan de ella, efectuando una serie de acciones innecesarias o simplemente inadecuadas. Una persona conductora dominada por el pánico no tiene posibilidad de resolver por sí misma la situación. Todos estos estados son de alto riesgo en la conducción. Depresión. La depresión es una enfermedad muy frecuente en nuestra sociedad. Su principal característica es sufrir una alteración del estado de ánimo que trae como consecuencia episodios de apatía, tristeza, decaimiento y falta de energía, entre otros. En caso de sospechar que estás padeciendo de una depresión, debes acudir a un especialista a la brevedad, de forma que éste determine la terapia a seguir. La depresión influye sobre las capacidades para conducir un vehículo. Los cambios de estado de ánimo provocan que la persona conductora esté sumergida en sus pensamientos y no en las condiciones del tránsito. No existe la misma preocupación por parte de la persona conductora de buscar información del entorno, por lo que podría demorar en detectar situaciones de riesgo, como una persona que ingresa a la calzada. La depresión conlleva mayor probabilidad de sufrir estados de somnolencia y de fatiga, por lo que no se recomienda conducir de noche, ni durante mucho tiempo, ni en entornos monótonos. Una persona con depresión puede alterarse con facilidad ante algunas circunstancias y reaccionar de forma impulsiva o desproporcionada ante las demás personas usuarias de la vía. La depresión produce inseguridad, lo que facilita cometer errores o comportarse de forma inesperada al conducir. El uso de algunos medicamentos para tratar la depresión puede afectar la capacidad para conducir. La presencia de ideas suicidas puede inducir a la persona a provocar un siniestro de tránsito. Siempre debes evitar conducir cuando presentas síntomas de estrés, así como también debes tratar de no llegar a situaciones de estrés mientras conduces.
Medicamentos que pueden afectar a la conducción. Existen ciertos medicamentos que alteran las capacidades para conducir de forma segura. Por esto, en caso de que estés tomando alguno, es importante que consultes a un profesional sobre los efectos que podría ocasionarte. Conozcamos los efectos de algunos medicamentos de uso extendido en la población. Antihistamínicos de uso común y extendido para el tratamiento de alergias. Existen de diversos tipos, pero algunos de ellos tienen efectos secundarios que resultan especialmente peligrosos para la conducción. Se ha comprobado que el riesgo de conducir bajo los efectos de algunos de estos medicamentos es equivalente al riesgo de conducir con una tasa de alcohol en la sangre de 0.5 gramos, L a 0.8 gramos, L. Esto es, conducir bajo la influencia del alcohol. Hoy existen antihistamínicos que no producen somnolencia, por lo tanto, son más seguros para la conducción. Nunca consumas antihistamínicos mezclados con alcohol o con otros medicamentos, ya que podrían producir otros efectos no deseados. Psicofármacos son aquellos medicamentos usados para el tratamiento de enfermedades mentales, tales como depresión, ansiedad o trastornos del sueño. Muchos de ellos pueden alterar las capacidades para una conducción segura. Existen distintos tipos de psicofármacos: ansiolíticos, sedantes e hipnóticos. Se usan para aliviar síntomas de ansiedad, disminución de estados de activación elevada e inducción de sueño, como los somníferos y sedantes que reducen el estado de vigilia. Antidepresivos. Se usan principalmente en el tratamiento de la depresión. Neurolépticos o antipsicóticos. Se usan en el tratamiento de trastornos de tipo psicótico, como la esquizofrenia. Pueden provocar sueño e hipotensión. Psicoestimulantes. Tienen un efecto activador sobre el sistema nervioso central y sobre las funciones psíquicas. Por ejemplo, existen algunos tipos de anfetaminas que generan una efímera y fuerte sensación de autoconfianza. Algunos de estos medicamentos generan efectos tan fuertes en el organismo que, en algunos países se prohíbe conducir mientras se consumen. Algunos medicamentos disminuyen la atención y aumentan el tiempo de reacción al conducir. Cuando vayas a consumir medicamentos, en especial los antes mencionados, debes consultar al médico sobre los posibles riesgos para la conducción, de forma tal de que puedas adoptar los cuidados necesarios.